En 1917, la vida del hacendado don Miguel Ángel se detuvo para siempre, el día que su amada esposa, Isabel, cerró los ojos por última vez. Durante 5 largos años, su amor por ella se convirtió en una devoción sagrada, un luto que se negaba a cederle paso al tiempo. Vivía rodeado de sus recuerdos, convencido de que su historia de amor había sido perfecta, aunque manchada por una tragedia inexplicable. Hasta que el hallazgo de un pequeño secreto, cosido en el forro de un vestido de novia, lo cambió absolutamente todo, revelando que la verdad era mucho más oscura de lo que jamás imaginó. ¿Cómo es posible que una conspiración tan cruel permaneciera oculta durante tanto tiempo, a la vista de todos, esperando ser descubierta por la persona más inesperada? Antes de contarte cómo una simple orden de limpiar un viejo baúl desató una cadena de eventos que sacudiría los cimientos de toda una familia, comenta aquí desde dónde nos estás viendo, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte el momento en que un trozo de papel reveló una traición inimaginable. El luto de Miguel Ángel no era un sentimiento privado, era una atmósfera que lo envolvía todo en la hacienda La Escondida. Desde la muerte de Isabel en 1917, un silencio pesado se había apoderado de los vastos corredores y los exuberantes jardines. Los trabajadores del cafetal hablaban en susurros en su presencia, y la comunidad de la región de Antioquia lo observaba con una mezcla de respeto y lástima. Era el hombre más poderoso de la comarca, dueño de una fortuna incalculable, pero todos sabían que su riqueza solo servía para hacer más evidente el vacío en su alma. El conflicto que lo carcomía por dentro no era solo la ausencia de su esposa, sino el recuerdo imborrable de la sombra de tristeza en los ojos de Isabel durante sus últimos meses de vida, una melancolía que ella nunca le explicó y que él nunca logró comprender. Esa duda era un veneno lento que le impedía encontrar la paz. Cada amanecer era una copia del anterior en la vida de don Miguel Ángel. Se levantaba con el primer canto del gallo, se vestía con la misma rigidez de un autómata, y recorría a caballo sus cafetales, supervisando el trabajo con una eficiencia mecánica, pero sin rastro de la pasión que lo había caracterizado años atrás. Sus días eran un ritual de administración y soledad, y sus noches, un encierro voluntario en su despacho, un santuario dedicado a la memoria de Isabel. Allí, rodeado de sus retratos, se servía una copa de licor y repasaba mentalmente sus últimos momentos juntos, buscando una pista, una palabra, una mirada que le diera sentido a su inexplicable agonía. Rechazaba con una cortesía fría pero inquebrantable cualquier sugerencia de las familias vecinas para que volviera a casarse, pues en su mente, hacerlo sería profanar el recuerdo del único amor de su vida. La hacienda La Escondida, con su imponente casona de estilo colonial, sus balcones de madera tallada, y sus jardines que alguna vez fueron el orgullo de Isabel, se había convertido en una jaula dorada. La opulencia de sus salones, con muebles traídos de Europa y alfombras persas, contrastaba brutalmente con la austeridad emocional de su dueño. Los sirvientes, liderados por el leal capataz Arturo, se movían con un cuidado casi reverencial, evitando cualquier ruido que pudiera perturbar el luto del patrón. La hacienda era un reflejo perfecto del estado de ánimo de Miguel Ángel, un lugar próspero en apariencia, pero muerto por dentro. Las risas se habían extinguido, la música había cesado, y el único sonido constante era el del viento que soplaba entre los cafetos, como un lamento perpetuo que recordaba a todos la ausencia de la señora de la casa. La pregunta que lo atormentaba cada noche era siempre la misma: ¿qué le ocultaba a Isabel? La versión oficial aceptada por todos fue que una fiebre repentina y agresiva se la había llevado en cuestión de semanas, pero Miguel Ángel sabía que la enfermedad había comenzado mucho antes, no en su cuerpo, sino en su espíritu. Recordaba sus silencios prolongados, sus miradas perdidas en el horizonte y cómo, a veces, la encontraba llorando en secreto en el jardín. Cuando él le preguntaba qué le ocurría, ella simplemente negaba con la cabeza, le ofrecía una sonrisa forzada, y le decía que solo era cansancio. ¿Acaso no era feliz? ¿Había amado a otro hombre? Esa posibilidad era una daga que se clavaba en su corazón, envenenando los recuerdos de lo que él creía un matrimonio perfecto, y convirtiendo su amor en una fuente de duda y tormento. 5 años después de la muerte de Isabel, en una tarde lluviosa de 1922, el destino intervino de la forma más inesperada.
Mientras regresaba de una visita a un pueblo vecino, Miguel Ángel encontró una figura tendida a un lado del camino de tierra, casi consumida por el barro y el agua. Al acercarse, descubrió que se trataba de una joven, apenas una muchacha, inconsciente y con una fiebre altísima. Movido por un impulso de compasión que no sentía desde hacía mucho tiempo, la levantó en sus brazos, la subió a su caballo y la llevó a la hacienda. No sabía quién era ni de dónde venía, pero en su mirada desvalida, vio un eco de la fragilidad que había visto en su propia esposa al final de su vida. Ese simple acto de caridad, sin que él lo supiera, era la primera pieza de un rompecabezas que estaba a punto de desvelarse. La joven se llamaba María Elena y tras recuperarse gracias a los cuidados del médico de la familia y de la servidumbre de la hacienda contó su historia. Era huérfana y había sido abandonada a su suerte por los parientes lejanos con los que vivía. Agradecida y sin un lugar a donde ir, le suplicó a don Miguel Ángel que le permitiera quedarse, ofreciéndose a trabajar en lo que fuera necesario para pagarle su amabilidad. Con cierta reticencia, él aceptó. La presencia de María Elena, con su belleza sencilla y su espíritu resiliente, fue como una brisa fresca en el aire estancado de la escondida. Era callada y respetuosa, pero su juventud y su energía vital contrastaban con la atmósfera sombría de la casa, un recordatorio sutil de que la vida, a pesar de todo, continuaba fuera de los muros de su dolor. Al principio, la dinámica entre ellos era distante y puramente formal. Miguel Ángel la trataba con la misma cortesía fría que dispensaba a todos sus empleados, viéndola más como una responsabilidad que había asumido que como una persona. Le asignó tareas en la casa, principalmente ayudando en la cocina y en la limpieza de las habitaciones menos utilizadas. Sin embargo, María Elena era increíblemente observadora. No tardó en notar la profunda tristeza del patrón, los retratos de la difunta señora en cada pared, y el silencio casi sepulcral que reinaba después de la cena. A diferencia de los demás, ella no lo miraba con lástima, sino con una curiosidad empática, tratando de entender la historia detrás de aquel hombre que parecía tenerlo todo, pero que vivía como un prisionero de sus propios recuerdos. La llegada de María Elena no pasó desapercibida para los visitantes habituales de la hacienda, en especial para la familia de Isabel. Su hermana mayor, una mujer de apariencia piadosa pero de mirada calculadora, comenzó a hacer comentarios insidiosos sobre la nueva protegida de Miguel Ángel. Durante sus visitas, que se habían vuelto más frecuentes con el pretexto de asegurarse de que él estuviera bien, no perdían la oportunidad de vigilar cada uno de sus movimientos, preocupados más por la herencia que por su bienestar. Insinuaban sutilmente que la tristeza de Isabel en sus últimos días podría haberse debido a algún secreto vergonzoso, una mancha en su honor que, por supuesto, ellos preferían no mencionar por respeto a su memoria. Estas visitas solo añadían una capa más de tensión al ambiente, sembrando dudas que alimentaban la incertidumbre de Miguel Ángel. Pasaron varios meses. María Elena se había ganado la confianza de la servidumbre por su diligencia y su carácter afable. Una de sus tareas autoimpuestas fue cuidar del rosal del jardín principal, el favorito de Isabel, que había sido descuidado desde su muerte. Poco a poco, con sus cuidados, las rosas comenzaron a florecer de nuevo, devolviéndole un toque de color y vida al paisaje melancólico. Miguel Ángel lo notaba desde la ventana de su despacho. Observaba en silencio cómo la joven trabajaba la tierra, cómo hablaba con las flores, y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a una punzada de calidez. Aún estaba atrapado en el pasado, pero la presencia constante y silenciosa de María Elena estaba empezando, muy lentamente, a agrietar el caparazón de hielo que había construido alrededor de su corazón. El escenario estaba listo para que el pasado, finalmente, saliera a la luz. El cambio en la hacienda La Escondida fue sutil, casi imperceptible al principio, pero innegable. La presencia de María Elena, aunque discreta, comenzó a alterar el delicado y sombrío equilibrio que Miguel Ángel había construido a lo largo de 5 años. Él la observaba desde la distancia, notando cómo los rosales del jardín, abandonados desde la muerte de Isabel, volvían a brotar con un color vibrante bajo sus cuidados. No intercambiaban más que las palabras necesarias, pero en el silencio de sus miradas a través del patio, él comenzaba a ver no solo a una empleada,
sino a una persona cuya simple existencia era un desafío a la parálisis en la que él había decidido vivir. Esa pequeña chispa de vida en medio de su mundo gris lo inquietaba profundamente, porque lo obligaba a sentir algo más allá del dolor, una sensación que había evitado a toda costa por temor a traicionar la memoria de su esposa. El aislamiento de Miguel Ángel era una elección pero también una condena impuesta por las rígidas normas sociales de la época. Para la conservadora sociedad antioqueña, un viudo de su posición y fortuna debía guardar un luto respetuoso pero no eterno. Las familias vecinas, con hijas casaderas, lo invitaban a sus tertulias y cenas con una insistencia que rayaba en la impertinencia. Él declinaba cada invitación con una cortesía gélida, lo que le ganó la fama de hombre excéntrico y amargado. No entendían o no querían entender que su negativa no era un desaire sino una armadura. En un mundo donde las emociones de un hombre debían ser contenidas, y su deber era perpetuar su linaje, su devoción a una mujer muerta era vista como una debilidad, una anomalía que la comunidad observaba con una mezcla de murmuraciones y juicios velados, dejándolo aún más solo en su dolor. El epicentro de su luto, el corazón de su dolorosa devoción era la habitación de Isabel. Nadie, absolutamente nadie, tenía permitido entrar allí desde el día de su muerte. La puerta permanecía cerrada con llave, y él era el único que la conservaba. Por dentro, el tiempo se había detenido en 1917. El aire estaba impregnado con el leve aroma a jazmines de su perfume, sus vestidos de seda y encaje colgaban en el armario como si esperaran su regreso, y sobre el tocador, su cepillo de plata aún conservaba un par de cabellos largos y oscuros. Cada pocos meses, en la soledad de la noche, Miguel Ángel entraba en esa habitación, no para llorar, sino para respirar el recuerdo de ella, para tocar sus cosas, y sentir que, de alguna manera, ella seguía allí, prisionera con él en esa casa de recuerdos. Esta frágil paz se rompió una tarde. María Elena, encargada de la limpieza del segundo piso, encontró la puerta del cuarto de Isabel entreabierta. Miguel Ángel la había dejado así por un descuido tras una de sus visitas nocturnas. Creyendo que era una habitación más de la casa, la joven entró con sus utensilios de limpieza. La reacción de don Miguel Ángel, que la vio desde el final del pasillo, fue inmediata y aterradora. No gritó, pero su voz, baja y cargada de un dolor helado, resonó con una autoridad que la hizo temblar. Salga de ahí, ahora, y no vuelva a poner un pie en este lugar jamás. La dureza de su tono no era de enojo, sino de una herida profunda que había sido tocada. Por primera vez, María Elena no vio al patrón sino a un hombre completamente roto por dentro. El incidente dejó una tensión palpable en la hacienda durante días. María Elena evitaba a Miguel Ángel, atemorizada por haber cruzado una línea invisible pero sagrada. Él, por su parte, se sentía extrañamente avergonzado. Su arrebato no había sido justo. La muchacha no tenía la culpa. Esa noche en su despacho, mientras se servía una copa, se dio cuenta de que su reacción había sido desproporcionada, la de un animal herido protegiendo su guarida. Por primera vez en mucho tiempo, se vio a sí mismo a través de los ojos de otra persona, no como un viudo devoto, sino como un hombre cruel, atrapado en una obsesión que comenzaba a envenenar todo a su alrededor. La presencia de María Elena, sin quererlo, le estaba sirviendo de espejo, y la imagen que le devolvía era una que no le gustaba en absoluto. Las visitas de la familia de Isabel se volvieron más frecuentes, y con ellas, la presión sutil pero constante. Su cuñada, en particular, parecía disfrutar hurgando en la herida. Durante una de sus visitas, al ver a María Elena pasar por el corredor, comentó en voz alta, asegurándose de que Miguel Ángel la escuchara. Pobre Isabel, era tan delicada de espíritu. A veces me pregunto si esa tristeza que la consumió no tendría que ver con algún peso en su conciencia. Hay secretos que matan más rápido que cualquier fiebre, ¿no crees, Miguel Ángel? Cada palabra era una daga envenenada, diseñada para sembrar la duda y recordarle que su versión de un matrimonio perfecto podría ser solo una ilusión. Lo hacían para mantenerlo atado al pasado, débil y manejable, asegurándose de que ninguna otra mujer ocupara el lugar de Isabel, y por ende,
amenazara su influencia sobre la fortuna. Estas insinuaciones caían en tierra fértil. La duda que Miguel Ángel había intentado enterrar durante 5 años resurgía con más fuerza que nunca. Las palabras de su cuñada se mezclaban con sus propios recuerdos, las miradas perdidas de Isabel, sus silencios inexplicables, la forma en que a veces se apartaba de su contacto. ¿Era posible que su familia supiera algo que él ignoraba? ¿Había sido él tan ciego? Comenzó a repasar cada conversación, cada gesto de los últimos meses de vida de su esposa, buscando una pista que confirmara o negara sus peores temores. El tormento ya no era solo la ausencia de Isabel, sino la posibilidad de que toda su historia de amor hubiera sido una mentira, y que él fuera el último en saberlo. Su luto se transformó en una investigación silenciosa y desesperada dentro de su propia memoria. Una noche, incapaz de dormir, Miguel Ángel se encerró en su biblioteca, un vasto salón con estanterías que llegaban hasta el techo. Era otro de los lugares favoritos de Isabel, una lectora voraz. Él tomó uno de sus libros preferidos, una colección de poemas de amor, y al abrirlo, una pequeña flor seca cayó de entre las páginas. Era una trinitaria, la misma que ella llevaba en el cabello el día que le propuso matrimonio. El recuerdo de ese momento, tan puro y feliz, lo golpeó con una fuerza devastadora. Se sentó en su sillón de cuero, con la pequeña flor en la palma de la mano, y por primera vez en años, las lágrimas corrieron por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de una profunda y dolorosa confusión. ¿Cómo podía la mujer de ese recuerdo ser la misma que guardaba secretos tan oscuros? Al día siguiente, el ambiente en la hacienda seguía siendo tenso. María Elena, todavía asustada por el incidente del cuarto, cumplía sus tareas con la cabeza gacha. Al mediodía, mientras Miguel Ángel tomaba su almuerzo en solitario en el gran comedor, ella se acercó a la mesa para servirle el café. Sus manos temblaban ligeramente. Él levantó la vista y sus miradas se cruzaron por un instante. En los ojos de la joven no vio miedo, sino una profunda compasión. Sin decir una palabra, ella dejó la taza de café y se retiró en silencio. Ese simple gesto, esa mirada que no juzgaba, sino que parecía entender la magnitud de su dolor, fue como un bálsamo para su alma atormentada. Fue un pequeño acto de humanidad que rompió el ciclo de aislamiento autoimpuesto, aunque fuera solo por un momento. Esa noche, Miguel Ángel tomó una decisión. No podía seguir viviendo en ese limbo de recuerdos y dudas. Si había una verdad que descubrir, la encontraría, sin importar cuán dolorosa fuera. Decidió que era hora de empezar a ordenar las cosas de Isabel, no para deshacerse de ellas, sino para buscar respuestas. No comenzaría por su habitación, eso era demasiado. Empezaría por lo menos personal, por los viejos baúles guardados en el desván, aquellos que contenían ropas y objetos de su vida antes de casarse con él. Con una mezcla de temor y determinación, le pidió a Arturo, el capataz, que al día siguiente bajara los baúles y le pidiera a María Elena que lo ayudara a limpiarlos y organizarlos. No sabía que esa simple orden, nacida de una noche de desesperación, estaba a punto de desatar la verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo. Al día siguiente, el gran salón de la hacienda, usualmente reservado para visitas que ya no llegaban, se convirtió en un santuario del pasado. 2 enormes baúles de cuero oscuro, con herrajes de latón opacados por el tiempo, reposaban en el centro de la habitación. El aire estaba cargado de una solemnidad casi fúnebre. Miguel Ángel se encontraba de pie frente a ellos, con las manos entrelazadas a la espalda, como un general inspeccionando un campo de batalla perdido. María Elena esperaba a una distancia prudente, con paños limpios en la mano, sintiendo el peso de la historia contenida en aquellos cofres. Sabía que no se trataba de una simple limpieza, estaba a punto de presenciar la exhumación de una vida, y la tarea le parecía tan delicada como sagrada, un acto que requería más respeto que habilidad. Durante varios minutos Miguel Ángel no se movió, solo miraba los baúles, y en su mirada se reflejaba una lucha interna. Cada uno de esos cofres era un capítulo de la vida de Isabel que él había decidido sellar. Abrirlo significaba no solo confrontar su ausencia, sino también la posibilidad de encontrar respuestas que podrían destruir los pocos recuerdos felices que le quedaban. María Elena permaneció en silencio,
entendiendo sin necesidad de palabras que aquel hombre necesitaba un momento para armarse de valor. Su quietud era una forma de apoyo, una presencia que no exigía nada, pero que ofrecía una compañía silenciosa en medio de una soledad que, hasta ese momento, había sido absoluta. Finalmente, con un suspiro profundo que pareció arrastrar el peso de 5 años, Miguel Ángel se arrodilló y levantó el pesado pestillo del primer baúl. El olor a naftalina, a tela envejecida y a un perfume de lavanda casi extinto, llenó la habitación. El primer baúl contenía la vida de Isabel antes de él, vestidos de su juventud, cuadernos de escuela con una caligrafía impecable y pequeños tesoros de una niña de buena familia. Con una delicadeza casi quirúrgica, Miguel Ángel comenzó a sacar los objetos uno por uno. Cada pieza parecía evocar un fantasma. Un abanico de nácar, un par de guantes de seda amarillentos, un pequeño diario con la cerradura rota. Él no decía nada, pero su rostro era un mapa de emociones contenidas. María Elena se acercó y, con un cuidado infinito, comenzó a limpiar el polvo de cada objeto que él dejaba a un lado, tratando cada pertenencia como si fuera una reliquia sagrada, consciente de que estaba tocando los fragmentos de un amor que había definido la vida de aquel hombre. De pronto Miguel Ángel se detuvo. Sostenía en sus manos un pequeño libro de cuentos infantiles con las tapas gastadas. Lo abrió y sus dedos rozaron una dedicatoria escrita en una tinta ya desvaída. Para mi Isabel, que tus sueños siempre sean más grandes que tus miedos. Con todo mi amor, papá. Se quedó inmóvil, perdido en un recuerdo que María Elena no podía ver, pero que podía sentir en la tensión de sus hombros. Recordó a Isabel leyéndole ese mismo libro en las noches de lluvia, su voz suave creando mundos de fantasía que lo hacían olvidar las preocupaciones de la hacienda. Era un recuerdo tan nítido y doloroso, que por un instante sintió que ella estaba allí, sentada a su lado, con el libro abierto en su regazo. La punzada de dolor fue tan aguda, que tuvo que cerrar los ojos para soportarla. Al ver la expresión de profundo dolor en el rostro de su patrón, María Elena sintió el impulso de decir algo, de ofrecer una palabra de consuelo, pero se contuvo. Sabía que cualquier frase hecha sonaría vacía. En lugar de eso, tomó un paño limpio y con una suavidad extrema, comenzó a limpiar la cubierta del libro que él sostenía. Fue un gesto pequeño, casi insignificante, pero cargado de un profundo entendimiento. Miguel Ángel abrió los ojos y la vio. No había lástima en su mirada, solo un respeto profundo. Rompiendo el silencio que había durado casi una hora, él dijo con la voz ronca. Este era su tesoro. Se lo leía a los hijos de los trabajadores en la capilla. Cada domingo. Era la primera vez que compartía un recuerdo personal de Isabel con ella. La primera grieta en el muro de su soledad. María Elena levantó la vista y le ofreció una sonrisa tímida pero sincera. Debió ser una mujer muy buena, patrón, respondió en voz baja. Su respuesta fue simple, directa y desprovista de cualquier pretensión. No intentó analizar su dolor ni ofrecer consuelo barato. Simplemente, reconoció la bondad de la mujer que él amaba, validando su recuerdo de una manera que nadie más había hecho. Ese breve intercambio cambió la atmósfera de la habitación por completo. La tensión se disipó, reemplazada por una extraña sensación de complicidad. Ya no eran solo el hacendado y su empleada, eran dos personas compartiendo un momento de vulnerabilidad, unidas por el respeto a la memoria de una mujer que, de formas distintas, había marcado sus vidas. Por primera vez, Miguel Ángel no se sintió completamente solo en su duelo. Continuaron trabajando en un nuevo tipo de silencio, uno que ya no era pesado ni opresivo sino compartido. A medida que sacaban más objetos, Miguel Ángel comenzó a hablar, al principio con frases cortas y luego con anécdotas más completas. Este mantón se lo trajo de España su abuela. Con estos zapatos aprendió a bailar. Odiaba el color amarillo, pero su madre insistía en que le sentaba bien. Cada objeto se convertía en un portal a un recuerdo, y él, por primera vez en 5 años, se permitía cruzarlo en voz alta. María Elena escuchaba atentamente, asintiendo, haciendo alguna pregunta ocasional, convirtiéndose en la depositaria de una historia, que había estado encerrada bajo llave en el corazón de un hombre. Sin darse cuenta ella le estaba ayudando a reconstruir a Isabel, no como la mártir idealizada de su luto, sino como la mujer real que había sido,
Cuando terminaron con el primer baúl, pasaron al segundo. Este era diferente. Contenía los recuerdos de su vida de casados. El corazón de Miguel Ángel se encogió al ver el primer objeto, un ramo de flores secas, las mismas que él le había dado en su primera cita. Debajo, había programas de teatro, menús de restaurantes de su viaje de bodas a Cartagena y cartas. Cientos de cartas que se habían escrito durante su corto noviazgo. Él tomó un fajo de sobres atados con una cinta de seda azul y lo sostuvo en sus manos, sintiendo el peso, no solo del papel, sino de todas las promesas y sueños que contenían. La felicidad de aquellos días parecía ahora una burla cruel del destino, un recordatorio de todo lo que había perdido de una manera tan inexplicable y repentina. Fue entonces cuando María Elena encontró algo que no encajaba. Entre una pila de postales había una fotografía suelta, de un formato más grande y rígido que las demás. La tomó con cuidado y la observó. En la imagen aparecía Isabel, radiante en un vestido de día, pero no estaba sola. A su lado estaba su hermana mayor, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos, y junto a ellas, un hombre de rostro severo y bigote poblado que Miguel Ángel no reconoció. Lo más inquietante no era la presencia del extraño, sino la expresión de Isabel. Aunque sonreía a la cámara, había una tensión inconfundible en sus ojos, una sombra de miedo o incomodidad que contrastaba brutalmente con la alegría que solía irradiar. Era una sonrisa para el mundo, pero sus ojos contaban una historia completamente diferente. Sin decir una palabra, María Elena le entregó la fotografía a Miguel Ángel. Él la tomó, y su ceño se frunció al instante. Estudió la imagen durante un largo rato, sus ojos moviéndose del rostro de Isabel, al del hombre desconocido, y luego al de su cuñada. Un escalofrío recorrió su espalda. Recordaba vagamente el día de esa fotografía, un evento social en la finca de un vecino, un par de años antes de la muerte de Isabel. Pero, ¿quién era ese hombre? ¿Y por qué la mirada de su esposa parecía la de un pájaro enjaulado? No dijo nada, pero dobló la fotografía con cuidado, y se la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Acababa de encontrar la primera pieza tangible de un rompecabezas que no sabía que estaba armando. Esa imagen era la prueba de que la sombra en los ojos de Isabel había aparecido mucho antes de lo que él recordaba. El trabajo en el gran salón concluyó en un silencio denso y cargado de significado. Ya no era el silencio vacío del luto, sino uno lleno de preguntas sin respuesta, y de una complicidad nacida de un secreto compartido. Miguel Ángel, con la fotografía guardada celosamente en su chaqueta, le indicó a María Elena que podían dar por terminada la tarea. Su voz, aunque mantenía su tono formal de patrón, carecía del filo distante de antes. Había una nueva cualidad en su mirada, un reconocimiento de que ella ya no era solo una empleada, sino la única testigo del momento en que su pasado se había resquebrajado. Mientras ella se retiraba, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos y en la historia de la hacienda La Escondida. El pasado ya no era un fantasma, sino un misterio activo que exigía ser resuelto. Esa noche, el despacho de Miguel Ángel no fue un refugio para el dolor, sino un cuarto de guerra. Desplegó la fotografía sobre su escritorio de caoba, iluminada por la luz temblorosa de un quinqué. La observó durante horas tratando de arrancar de la imagen un recuerdo, un nombre, una explicación. El rostro del hombre desconocido era una máscara de arrogancia, pero era la mirada de Isabel lo que lo torturaba. No era tristeza lo que veía allí, sino un miedo palpable, una súplica silenciosa que él, en su momento, había sido incapaz de descifrar. ¿Cómo pudo haber estado tan ciego? Cada detalle de la fotografía, la mano de su cuñada en el hombro de Isabel, casi como una garra, la distancia forzada entre su esposa y el extraño, era una pieza de un rompecabezas que lo estaba volviendo loco. El luto se había transformado en una rabia fría, y una determinación inquebrantable. Los días que siguieron, la dinámica en la hacienda se alteró de forma sutil pero profunda. Miguel Ángel seguía supervisando sus cafetales, pero su mente estaba en otra parte. Observaba a María Elena con una nueva perspectiva. Ya no veía solo a la joven agradecida que había rescatado del camino, sino a una mujer con una fortaleza silenciosa,
y una capacidad de comprensión que lo desarmaba. Se dio cuenta de que ella era la única persona en años que lo había mirado sin lástima ni interés, la única que había presenciado su momento de mayor debilidad sin juzgarlo. Esta revelación lo hizo sentir una extraña conexión con ella, un vínculo forjado en el descubrimiento de un secreto que ahora de alguna manera les pertenecía a ambos. El muro que había construido a su alrededor comenzaba a mostrar grietas significativas. Un atardecer mientras la encontraba regando los rosales que ella misma había revivido, Miguel Ángel se acercó, y rompiendo su propia costumbre de hablar solo de asuntos de la hacienda, le hizo una pregunta personal. ¿De dónde vienes, María Elena? Nunca me has hablado de tu familia. La pregunta la tomó por sorpresa. Ella bajó la mirada, y por un momento, él pensó que había sido impertinente. Pero entonces, con una voz suave y desprovista de autocompasión, le contó su historia. Huérfana desde niña, criada por parientes que la veían como una carga, había escapado de una vida de servidumbre y maltrato solo para terminar desmayada en un camino solitario. Su relato era una letanía de pérdidas y abandonos, una vida marcada por la soledad desde el principio. Miguel Ángel escuchó cada palabra en un silencio absoluto. En la historia de María Elena no encontró motivo para la lástima, sino un eco de su propia soledad, aunque de una naturaleza completamente distinta. Él lo tenía todo y se sentía vacío. Ella no tenía nada y luchaba por sobrevivir con una dignidad que lo conmovió profundamente. Por primera vez, vio más allá de su propio dolor, y reconoció el sufrimiento en otra persona. En un gesto de reciprocidad inesperado, le confesó algo que nunca le había dicho a nadie. Yo también me sentí abandonado cuando mi padre murió. Creí que el mundo se acababa. No era una gran revelación, pero era la primera vez que se presentaba ante ella no como el poderoso don Miguel Ángel, sino simplemente como un hombre que también había conocido el miedo y la pérdida. Estas breves conversaciones se convirtieron en un ritual silencioso. Un comentario sobre el clima, una pregunta sobre las flores, pequeños intercambios que tejían un hilo de confianza entre ellos. Él comenzó a buscar pretextos para hablar con ella, pidiéndole que le llevara el café a su despacho en lugar de que lo hiciera otro sirviente, o preguntándole su opinión sobre la poda de los jardines. La servidumbre de la hacienda, acostumbrada al aislamiento de su patrón, no tardó en notar el cambio. Los susurros comenzaron a serpentear por los corredores y la cocina. La presencia de la joven forastera ya no era vista solo con curiosidad, sino con una creciente especulación. El aire de la escondida, antes estancado por el luto, ahora vibraba con una nueva y peligrosa tensión. La tensión se materializó con la llegada, sin previo aviso, de la hermana de Isabel. Beatriz apareció una tarde, con su habitual expresión de piedad fingida, pero sus ojos afilados no tardaron en detectar la alteración en la atmósfera de la casa. Notó los rosales florecidos, la menor opresión en el aire, y, sobre todo, la forma en que Miguel Ángel se dirigió a María Elena para pedirle que le sirviera un refresco. No fue la orden de un patrón a una sirvienta, sino una petición cortés, casi suave. La mirada que Beatriz le lanzó a la joven estaba cargada de un veneno helado, la de una reina cuyo territorio siente amenazado por una intrusa insignificante pero audaz. Cuando María Elena se retiró, Beatriz no perdió el tiempo. Con una voz que goteaba falsa preocupación, se dirigió a su cuñado. Miguel Ángel, la gente del pueblo está empezando a hablar. Dicen que le estás dando demasiadas confianzas a esa muchacha. ¿Acaso has olvidado tan pronto el respeto que le debes a la memoria de mi hermana? Sus palabras eran dagas envueltas en seda, diseñadas para hacerlo sentir culpable y recordarle su lugar en el rígido orden social. Una mujer como Isabel es irreemplazable. No manches su recuerdo permitiendo que una campesina sin nombre ocupe un lugar que no le corresponde. Solo buscan tu fortuna, no te engañes. La amenaza era clara. Su comportamiento era un escándalo que ella no estaba dispuesta a tolerar. Pero el hombre al que se enfrentaba ya no era el mismo viudo consumido por el dolor que ella había manipulado durante años. La rabia por el secreto de la fotografía, junto con un incipiente instinto de proteger a María Elena de la misma crueldad que sospechaba había dañado a Isabel, le dio una nueva fuerza. Se puso de pie, su imponente figura proyectando una sombra sobre ella,
y su voz fue tranquila pero con un filo de acero. Beatriz, esta es mi casa y mi vida. Te agradezco tu preocupación, pero no necesito que me recuerdes mis deberes. Y el nombre de María Elena se respetará bajo este techo. La visita terminó de forma abrupta. Al verla partir, Miguel Ángel tuvo la certeza de que su cuñada no solo estaba preocupada por las apariencias, estaba asustada. Asustada de lo que él pudiera descubrir. Esa misma noche, motivado por la confrontación, decidió que no podía seguir investigando a ciegas. Necesitaba un aliado, alguien que conociera los secretos de la región, y que hubiera sido leal a Isabel. Solo había una persona que cumplía con esos requisitos: Arturo, el capataz. Lo encontró en los establos, revisando las monturas. Lejos de oídos indiscretos, bajo la luz de un farol, Miguel Ángel sacó la fotografía de su bolsillo y se la mostró. ¿Conoces a este hombre, Arturo? Estaba con mi esposa y tu cuñada en la fiesta de los Solórzano, hace unos 7 años. La pregunta fue directa, sin rodeos, la de un hombre que ya no tenía tiempo para sutilezas. La reacción de Arturo fue inmediata y reveladora. El rostro curtido del capataz perdió todo su color y sus manos, usualmente firmes, temblaron ligeramente. Apartó la vista de la fotografía como si quemara. No, patrón. No recuerdo haberlo visto, mintió, pero su voz sonó hueca y sus ojos no pudieron ocultar el pánico. Miguel Ángel no se movió. Simplemente esperó, dejando que el peso de su silencio presionara al viejo capataz. Arturo, dijo con una voz suave pero cargada de autoridad, fuiste leal a Isabel hasta el último día. Si sabes algo sobre el hombre que le causó tanto miedo, tu lealtad te obliga a hablar ahora. No por mí, sino por ella. El apelo a su lealtad hacia Isabel fue el golpe de gracia. Los hombros de Arturo se hundieron en señal de derrota. Aún sin mirarlo a los ojos, su voz fue un susurro apenas audible. Su nombre es Ricardo Soler, patrón, un comerciante de la capital. Tenía negocios con la familia de la señora Isabel, no con usted. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad antes de añadir la advertencia final. Era un hombre de malas artes y peores intenciones. La señora Isabel le temía. Le pido por lo que más quiera, patrón, que no revuelva esas aguas. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. La advertencia, en lugar de disuadirlo, solo confirmó sus peores sospechas. El misterio finalmente tenía un nombre. El peso de esta nueva revelación era casi insoportable. Esa noche, Miguel Ángel caminaba por los jardines como un alma en pena, la advertencia de Arturo resonando en su cabeza. Fue entonces cuando vio a María Elena sentada en un banco de piedra junto a los rosales, con el rostro oculto entre las manos. Se acercó en silencio y se dio cuenta de que estaba llorando. La confrontación con Beatriz, los susurros de la servidumbre y la tensión palpable en la hacienda la habían superado. Se sentía como la causa de todo el conflicto, una extraña que había venido a perturbar la paz de los muertos y a poner en aprietos al hombre que le había salvado la vida. Al verla tan desolada, Miguel Ángel sintió una punzada de culpa. Era él quien la había arrastrado a ese nido de víboras. Se sentó a su lado y por primera vez su voz fue puramente de consuelo. No es tu culpa, María Elena. Nada de esto lo es. Ella levantó la vista, con los ojos enrojecidos, y negó con la cabeza. Oí lo que le dijo su cuñada. Soy un problema para usted. Él la miró fijamente, y en la quietud de la noche, bajo la luz de la luna, le confesó su mayor temor. El problema no eres tú. El problema soy yo, por haber sido un ciego durante tanto tiempo. Tengo miedo, María Elena. Miedo de descubrir que no pude proteger a la mujer que amaba. Y miedo de lo que esa verdad pueda desatar. Fue una confesión de una vulnerabilidad absoluta, la de un hombre poderoso admitiendo su impotencia y su miedo. En ese momento, las barreras de clase y posición que lo separaban se desvanecieron por completo. Él no era el patrón, y ella no era la sirvienta. Eran dos almas solitarias, unidas por un misterio y por el peso de sus respectivos pasados. En un gesto instintivo, él extendió la mano y la posó suavemente sobre el brazo de ella. No fue un gesto romántico, sino uno de profunda humanidad, de solidaridad y compañerismo. Ella no se apartó. En su lugar, cubrió la mano de él con la suya,
un pacto silencioso de apoyo mutuo en la oscuridad que los rodeaba. Al día siguiente, una nueva determinación se había apoderado de Miguel Ángel. Sabía que no podía seguir adelante sin enfrentar el corazón de su santuario de dolor. Si había respuestas, estarían allí, en el único lugar que había permanecido sellado durante 5 años. Buscó a María Elena y la encontró en la biblioteca, limpiando el polvo de los libros. Su voz era firme, sin rastro de la duda de la noche anterior. Hay un último lugar que debemos revisar. El cuarto de Isabel. Hizo una pausa, y su mirada se encontró con la de ella. Pero no puedo hacerlo solo. Necesito que vengas conmigo. La petición flotó en el aire, cargada con todo el peso de lo que significaba. No era una orden, sino una invitación al lugar más sagrado y doloroso de su vida. Era la máxima prueba de confianza, un reconocimiento de que ella se había convertido en su única confidente en esta búsqueda desesperada de la verdad. María Elena lo miró durante un largo instante, comprendiendo la magnitud del honor y la responsabilidad que él depositaba en ella. No dijo una palabra, simplemente asintió, su expresión una mezcla de solemnidad, miedo y una inquebrantable lealtad. El destino de ambos estaba a punto de decidirse detrás de esa puerta. Minutos después, se encontraban frente a la puerta de madera maciza, al final del pasillo del segundo piso. La misma puerta de la que él había expulsado con tanta dureza semanas atrás. El aire a su alrededor parecía más denso, cargado de recuerdos y de una expectación casi insoportable. Miguel Ángel sacó del bolsillo de su chaleco una vieja llave de hierro forjado. Su mano, que había firmado contratos millonarios y domado caballos salvajes sin un solo temblor, ahora vacilaba ligeramente. Era la última frontera de su dolor, el umbral que no se había atrevido a cruzar con la intención de buscar, sino solo de recordar. Con María Elena a su lado como una testigo silenciosa, él insertó la llave en la cerradura. El mecanismo, oxidado por el desuso, se resistió por un momento antes de ceder con un chasquido metálico que resonó en el pasillo silencioso como un disparo. El sonido pareció romper un hechizo que había durado 5 largos años. Miguel Ángel tomó una respiración profunda, como un buzo a punto de sumergirse en aguas profundas y peligrosas. Giró el pomo de la puerta y la empujó lentamente. La oscuridad y el aire viciado de la habitación sellada salieron a recibirlos, trayendo consigo los fantasmas del pasado y la promesa de una verdad que, para bien o para mal, estaba a punto de ser revelada. El aire dentro del cuarto de Isabel era denso, casi sólido, cargado con el polvo de 5 años de quietud y el aroma persistente de los jazmines que ella tanto amaba. Para Miguel Ángel, cruzar ese umbral no fue como entrar a una habitación, sino como sumergirse en las profundidades de un océano de recuerdos congelados. Todo estaba exactamente como lo había dejado el día de su muerte, un libro abierto sobre la mesita de noche, un chal de seda caído sobre el respaldo de una silla, sus zapatillas de raso junto a la cama. Cada objeto era un fantasma, un testigo mudo de una vida interrumpida. Se quedó inmóvil en el centro de la habitación, abrumado por una oleada de dolor tan intensa que le robó el aliento, sintiendo la presencia de su esposa con más fuerza que nunca, precisamente porque su ausencia era lo único real en ese lugar. María Elena entró detrás de él, moviéndose con la delicadeza de quien pisa tierra sagrada. Ella no veía solo una habitación polvorienta, sino un mausoleo de amor, un testimonio de una devoción que rozaba la locura. Observó el rostro de Miguel Ángel, una máscara de angustia contenida, y comprendió que su papel allí no era el de un ayudante, sino el de un ancla. Debía ser la presencia silenciosa que le permitiera a ese hombre enfrentarse a sus demonios sin desmoronarse por completo. No ofreció palabras de consuelo, pues sabía que ninguna sería suficiente. En su lugar, se quedó a una distancia respetuosa, su quietud era una promesa, de que él no estaba solo en esa dolorosa expedición al corazón de su propia herida, la más profunda y la que más se había negado a sanar. La parálisis de Miguel Ángel se rompió después de un largo minuto. Con pasos lentos y pesados, se acercó al imponente armario de cedro que ocupaba una pared entera. Sus dedos rozaron la madera tallada antes de abrir las puertas con un crujido que pareció quebrar el silencio de años.
Dentro, colgados en un orden impecable, estaban los vestidos de Isabel, sedas, encajes y algodones, que parecían aún guardar la forma de su cuerpo. Él extendió la mano y tocó la manga de un vestido azul pálido, el que ella había usado en su último aniversario. El recuerdo de esa noche, de su sonrisa cansada pero brillante, lo golpeó con la fuerza de una ola. Cerró los ojos, luchando por contener la emoción que amenazaba con ahogarlo, mientras el pasado y el presente se fundían en un torbellino de dolor insoportable. Comenzaron la búsqueda en un silencio solemne. No sabían exactamente qué buscaban, pero ambos sentían que la respuesta a la tristeza de Isabel debía estar oculta entre sus pertenencias más íntimas. Abrieron cajones que exhalaron aromas de lavanda y sándalo, revisaron joyeros que contenían perlas y broches que él le había regalado, y hojearon álbumes de fotografías que mostraban una felicidad que ahora parecía una cruel mentira. Con cada objeto, Miguel Ángel compartía un fragmento de su historia con María Elena, no como un patrón, sino como un hombre que necesitaba verbalizar sus recuerdos para poder soportarlos. Esta peineta la usó el día que nos comprometimos, susurraba él, y ella escuchaba con una atención reverente, convirtiéndose en la guardiana de sus memorias más preciadas. Después de casi una hora solo quedaba un objeto por revisar. En el fondo del armario, dentro de una gran caja de madera forrada en terciopelo, estaba el vestido de novia de Isabel. Era una creación de encaje belga y seda, una obra de arte que había sido la envidia de toda la comarca. Para Miguel Ángel, ese vestido era el símbolo máximo de su amor, el principio de todo. Sacarlo de su refugio se sentía como una profanación. Dudó, con la mano suspendida sobre la caja, temiendo que tocarlo pudiera destruir el último recuerdo puro que le quedaba. Fue María Elena quien, al ver su vacilación, se acercó y con un gesto suave, levantó la tapa de la caja por él, revelando la prenda que yacía dentro como una reina dormida. El vestido estaba perfectamente conservado, su blancura apenas empañada por el paso del tiempo. Miguel Ángel lo levantó con una delicadeza infinita, y el peso de la seda en sus manos fue como sentir el peso de todas sus esperanzas y sueños perdidos. Lo extendió sobre la cama, alisando las arrugas con un cuidado casi religioso. Mientras sus ojos recorrían cada detalle del encaje, fue María Elena quien notó la anomalía. En el forro interior del corsé, justo sobre el corazón, había una pequeña costura que no seguía el patrón del resto del vestido. El hilo era ligeramente más oscuro, y la puntada, aunque experta, era diferente, hecha con prisa y secreto. Con el corazón en un puño, le señaló el detalle a Miguel Ángel, su voz apenas un susurro. «Patrón, mire esto». Miguel Ángel se inclinó, y sus ojos se fijaron en la costura irregular. Con los dedos temblorosos, sacó una pequeña navaja de su bolsillo, y con un cuidado extremo, comenzó a cortar los hilos. El silencio en la habitación era tan profundo, que el sonido del hilo al romperse parecía un grito. Debajo de la costura, encontró un pequeño bolsillo oculto, y dentro, un trozo de papel doblado varias veces hasta alcanzar el tamaño de una estampita. Estaba amarillento y frágil por el tiempo. Lo tomó con la punta de los dedos como si fuera a desintegrarse al tacto. No era un recuerdo de amor ni una promesa. Era algo más. Ambos lo supieron en ese instante. Era la respuesta, la verdad, que había permanecido cosida sobre el corazón de Isabel durante todos esos años. Con manos que no le obedecían, Miguel Ángel desdobló el papel. Era una carta, escrita con la caligrafía elegante pero temblorosa de su esposa. La luz que entraba por la ventana iluminaba las palabras que cambiarían su mundo para siempre. Comenzó a leer en voz alta, su voz quebrándose con cada frase. En aquellas líneas apretadas, Isabel no confesaba una traición, sino que denunciaba un asesinato. El suyo. Detallaba con una lucidez aterradora cómo había descubierto que su propia hermana, Beatriz, en complicidad con Ricardo Soler, un rival de negocios de Miguel Ángel, estaban desviando sistemáticamente fondos de la hacienda, llevándola a una ruina silenciosa. La carta era una confesión, pero no de infidelidad, sino de un sacrificio inimaginable. La verdad era más monstruosa de lo que jamás hubiera podido concebir. Cuando Isabel confrontó a su hermana,
Esta no solo lo negó, sino que comenzó a envenenarla lentamente. Usaban un compuesto herbal de la región, casi indetectable, que imitaba los síntomas de una fiebre tropical, y causaba una profunda melancolía. La tristeza que él había visto en sus ojos, no era por un amor perdido, sino por el terror de saber que su propia familia la estaba matando, y por la impotencia de no poder decirle nada a él. Si te lo cuento, mi amor, escribió Isabel en las últimas líneas, te matarán a ti también, mi silencio es tu escudo. Prefiero morir yo a que te hagan daño, perdóname por no haber sido más fuerte. Miguel Ángel dejó de leer. El papel cayó de sus manos inertes. El silencio que siguió fue más violento que cualquier grito. El mundo de Miguel Ángel, construido sobre el pilar sagrado del amor perfecto por Isabel, se derrumbó en un instante. El dolor de su ausencia fue reemplazado por una furia tan volcánica y una culpa tan devastadora que lo consumieron por completo. No fue un llanto, sino un rugido de dolor animal, un sonido gutural que nació de las entrañas de su alma rota. Se derrumbó de rodillas junto a la cama, golpeando el suelo con los puños, la imagen del rostro sonriente de Beatriz, y las miradas de lástima de su familia política ardiendo en su mente como brasas incandescentes. Lo habían engañado, lo habían manipulado, y habían bailado sobre la tumba de la mujer que amaba, mientras él se ahogaba en un luto que ellos mismos habían fabricado. Perdóname, susurró, la voz rota, no dirigiéndose a María Elena, sino al fantasma de su esposa. Perdóname, mi amor, por mi ceguera, por no ver tu miedo, por no entender tu silencio. Cada palabra era una confesión de su fracaso, como protector, como esposo. La culpa era un veneno que ahora lo recorría a él, la culpa de haberla dejado sola en su batalla, de haber creído en la mentira de una enfermedad, cuando la verdad era una conspiración tan cruel que desafiaba la razón. Había pasado 5 años adorando la memoria de una mártir, sin saber que había sido una guerrera que luchó y murió en silencio para salvarlo. El peso de ese sacrificio lo aplastó, dejándolo sin aire, un hombre reducido a escombros por una verdad que había llegado demasiado tarde. María Elena, que había permanecido paralizada por el horror de la revelación, reaccionó. No con palabras, pues no había nada que decir que pudiera mitigar semejante dolor. Se arrodilló a su lado, en el suelo polvoriento de esa habitación cargada de tragedia, y con una determinación silenciosa, posó su mano sobre su hombro tembloroso. No fue un gesto de lástima sino de anclaje, una forma de decirle, sin necesidad de hablar, que no estaba solo en ese infierno, que ella estaba allí, como testigo de su dolor y de la injusticia cometida contra Isabel, y que no se apartaría. Su tacto era firme, una pequeña isla de solidez en medio del naufragio de su vida. Poco a poco, el huracán de emociones de Miguel Ángel comenzó a amainar, dejando en su lugar una calma desoladora y una claridad aterradora. Levantó la vista, y sus ojos, enrojecidos y llenos de un dolor que ningún hombre debería soportar, se encontraron con los de María Elena. En su mirada no vio a la empleada, ni a la joven que había rescatado, sino a la única persona en el mundo que conocía ahora la verdad completa, la única que había presenciado su total y absoluta devastación. En ese instante, todas las barreras que los separaban, la clase, la edad, el pasado, se hicieron polvo. Eran simplemente 2 seres humanos unidos por una tragedia que trascendía todo lo demás, cómplices forzados por un secreto desenterrado. Él se puso de pie lentamente, sus movimientos rígidos como los de un hombre mucho mayor. Recogió la carta del suelo, y la dobló con un cuidado reverencial. Ya no era solo un pedazo de papel, era el testamento de su esposa, su última voluntad, y el arma que usaría para hacer justicia. Miró a su alrededor, a la habitación que había sido su santuario y su prisión. Ahora la veía con otros ojos. Ya no era un lugar de luto, sino la escena de un crimen, y cada objeto, un recordatorio de su propia ceguera. La tristeza no había desaparecido, pero ahora estaba afilada por el acero de la ira, y un propósito inquebrantable. El viudo que lloraba a su esposa había muerto en esa habitación. En su lugar, había nacido un justiciero. Se acabó, dijo con una voz ronca pero firme, más para sí mismo que para María Elena. Se acabó el luto, se acabó el silencio,
Su mirada se perdió por un momento en el retrato de Isabel que colgaba sobre la chimenea, y en sus ojos se reflejó una promesa silenciosa. Le prometió que su sacrificio no sería en vano, que cada lágrima que ella derramó en secreto sería pagada con la ruina de sus asesinos. La devoción que había sentido por ella durante 5 años no había sido en vano, simplemente había estado dirigida en la dirección equivocada. No se trataba de preservar su memoria en un cuarto cerrado, sino de honrar su valentía exponiendo la verdad al mundo, sin importar el escándalo, sin importar las consecuencias. Al salir de la habitación, Miguel Ángel cerró la puerta detrás de él, pero esta vez no la cerró con llave. Dejarla abierta era un acto simbólico. El pasado ya no era un lugar en el que encerrarse, sino un mapa que le mostraba el camino a seguir. Caminó por el pasillo con una nueva postura, la de un hombre con una misión. María Elena lo siguió en silencio, a unos pasos de distancia, sabiendo que su vida, y la de todos en esa hacienda, acababa de cambiar de forma irreversible. El aire en la escondida ya no estaba cargado de melancolía sino de la electricidad de una tormenta que estaba a punto de estallar, una tormenta que él mismo desataría. Cuando llegaron al pie de la escalera, él se detuvo y se giró para mirarla. Por primera vez en mucho tiempo, había una luz en sus ojos, no de felicidad, sino de una feroz determinación. Gracias, María Elena, dijo, y en esas 2 palabras había un universo de gratitud. Le agradecía por haber encontrado la pista, por haberle dado el valor para enfrentar la verdad, y sobre todo, por haberse quedado a su lado cuando su mundo se hizo añicos. No podría haber hecho esto sin ti. Era una admisión que lo cambiaba todo, una declaración que la elevaba de simple empleada a su aliada más crucial, a su única confidente en la guerra que estaba a punto de comenzar. Ella simplemente asintió, sus ojos transmitiendo una lealtad y una comprensión que iban más allá de cualquier palabra. Sabía que el camino que tenían por delante sería peligroso y doloroso, que enfrentar a una familia tan poderosa como la de Isabel, traería consecuencias impredecibles, pero también sabía que no había vuelta atrás. La verdad había sido liberada, y ahora exigía justicia. En ese momento, en el gran vestíbulo de la hacienda La Escondida, bajo la mirada de los retratos de los antepasados, se forjó un pacto inquebrantable. Un hombre que lo había perdido todo y una mujer que nunca había tenido nada, unidos por el fantasma de una esposa asesinada, listos para hacer que los culpables pagaran por su crimen. La mañana siguiente al descubrimiento no trajo consigo el sol, sino una calma tensa y premonitoria, como el silencio que precede a una tormenta devastadora. Miguel Ángel no era ya el fantasma que deambulaba por su propia casa. Se movía con una precisión letal, con la energía de un hombre al que le han devuelto un propósito, aunque éste fuera la venganza. En su despacho, con la carta de Isabel sobre la mesa como un evangelio sagrado, trazó su plan. No buscaría a las autoridades de inmediato. La corrupción y la influencia de la familia de su esposa podrían ahogar la verdad en un mar de burocracia. La justicia que él buscaba no era solo legal, sino moral. Debía ser pública, humillante y absoluta, un castigo que resonara en toda la comarca y limpiara para siempre el nombre de la mujer que había muerto para protegerlo. El escenario elegido para la confrontación fue el atrio de la iglesia del pueblo, el domingo siguiente, justo después de la misa. Era el corazón de la vida social de la región, el lugar donde las reputaciones se construían y se destruían con un solo susurro. Beatriz, la hermana de Isabel, estaría allí, desempeñando su papel de matrona piadosa, recibiendo las condolencias por su pobre hermana, y vigilando con ojo de halcón el imperio que creía haber heredado. Miguel Ángel llegó cuando los feligreses comenzaban a dispersarse, su presencia imponente abriendo un pasillo de silencio a su paso. Iba vestido de un luto riguroso, pero en sus ojos no había pena, sino el fuego helado de una sentencia. Se detuvo frente a su cuñada, que lo recibió con una sonrisa de falsa compasión que se congeló en sus labios al ver la expresión de su rostro. Frente a las familias más importantes de Antioquia, con la voz clara y resonante de quien ha perdido el miedo a todo, Miguel Ángel comenzó a hablar. No gritó. No acusó de inmediato. Simplemente, comenzó a contar una historia. La historia de una mujer valiente, que descubrió una traición, y fue silenciada. Con cada palabra,
La multitud se acercaba, cautivada por el tono solemne y la gravedad de la situación. Beatriz intentó interrumpirlo, llamándolo loco, diciendo que el dolor lo había desquiciado, pero la autoridad en la voz de Miguel Ángel era inquebrantable. Y entonces sacó la carta. «Estas no son mis palabras», dijo, su mirada fija en los ojos aterrorizados de su cuñada. «Son las últimas palabras de mi esposa. Las palabras que ustedes intentaron enterrar con ella». La lectura de la carta fue un trueno en el cielo despejado de aquella mañana de domingo. Cada frase sobre el veneno, la conspiración y el sacrificio de Isabel, caía sobre la multitud como una piedra. Los susurros se convirtieron en jadeos de horror. Las miradas de compasión hacia Beatriz se transformaron en muecas de asco y desprecio. Cuando Miguel Ángel terminó, un silencio sepulcral se apoderó del atrio. Beatriz, pálida como un fantasma, intentó una última y patética defensa. Pero su rostro era la confesión de su culpa. Fue el viejo capataz Arturo quien dio el golpe de gracia. Dando un paso al frente, confirmó haber visto a Ricardo Soler entregarle a Beatriz medicinas especiales para Isabel, medicinas que siempre la dejaban más débil y triste. La verdad, finalmente, había salido a la luz, y era más fea y cruel de lo que nadie hubiera podido imaginar. La caída de la familia de Isabel fue tan rápida como brutal. Despojados de su máscara de respetabilidad, se convirtieron en parias de la noche a la mañana. La justicia social, a menudo más rápida y despiadada que la legal, les cayó encima con todo su peso. Sus negocios se arruinaron, sus amistades se evaporaron, y el nombre que una vez fue sinónimo de poder, se convirtió en una marca de infamia. Ricardo Soler huyó de la región como una rata, pero su reputación lo persiguió. Miguel Ángel, por su parte, usó su influencia para asegurarse de que el proceso legal siguiera su curso, pero en su corazón, sabía que el verdadero castigo para ellos no sería la cárcel, sino vivir el resto de sus días con el peso de su crimen expuesto ante el mundo entero. La justicia para Isabel había comenzado. De regreso en la escondida, la atmósfera era extrañamente ligera, como si la casa misma hubiera exhalado un suspiro de alivio que había contenido durante 5 años. Pero la tarea de Miguel Ángel no había terminado. La verdadera sanación requería más que una confrontación pública. Exigía un rompimiento simbólico con el pasado que lo había mantenido prisionero. Esa misma tarde, subió al cuarto de Isabel, pero esta vez no lo hizo solo. Le pidió a María Elena que lo acompañara. Juntos, abrieron las ventanas de par en par, dejando que el sol y el aire fresco entraran por primera vez en un lustro, barriendo las sombras y el olor a encierro. Fue el primer acto de una purificación necesaria, un ritual para liberar no solo el espíritu de Isabel, sino también el suyo. Durante los días siguientes, se dedicaron a la tarea de desmantelar el mausoleo. Con un cuidado reverente pero decidido, comenzaron a empacar las pertenencias de Isabel. Ya no era un acto de dolor sino de amor y liberación. Cada vestido, cada libro, cada objeto era recordado con una anécdota pero sin la angustia del pasado. Miguel Ángel decidió donar la mayor parte de su ropa y objetos personales al orfanato del pueblo, convirtiendo los símbolos de su tragedia en un acto de caridad en nombre de ella. Quería que la memoria de Isabel fuera recordada por su bondad, no por el oscuro secreto que la había rodeado. María Elena, con su sensibilidad silenciosa, lo ayudó a decidir qué guardar: el libro de cuentos, el ramo de su primera cita, la peineta de su compromiso. Recuerdos, no reliquias. El cambio más significativo ocurrió en la propia casa. Miguel Ángel ordenó que se quitaran las pesadas cortinas de terciopelo que mantenían los salones en una penumbra perpetua, y las reemplazó por telas ligeras que dejaban pasar la luz. Los retratos de Isabel que llenaban cada pared fueron retirados, a excepción de uno, su favorito, que colocó en su despacho, no como un santuario, sino como el recuerdo de la mujer valiente que le había salvado la vida. La hacienda comenzó a despertar de su largo letargo. Se volvió a escuchar música, los sirvientes conversaban con más naturalidad, y por primera vez en años, el aroma del café recién tostado se mezclaba con el de las flores del jardín, en lugar de competir con la atmósfera de un funeral.
Sin embargo, si bien la hacienda revivía, los susurros en el pueblo no cesaron, simplemente cambiaron de tema. La indignación por el crimen de Beatriz dio paso a una nueva ola de chismes, esta vez centrados en la relación entre don Miguel Ángel y la joven forastera, que ahora parecía ser su confidente. La misma sociedad que lo había compadecido por su luto ahora lo juzgaba por superarlo, demasiado rápido. Veían la presencia constante de María Elena a su lado, no como un apoyo, sino como una ofensa a la memoria de la difunta señora, una transgresión de las rígidas normas sociales que dictaban que una mujer de su clase no podía ocupar un lugar tan cercano al patrón. La hipocresía de la comunidad se reveló en todo su esplendor, pero a Miguel Ángel ya no le importaba. Había pasado 5 años viviendo según las expectativas de los demás, encerrado en un papel que la sociedad le había asignado. La verdad sobre Isabel no solo lo había liberado de su dolor, sino también de su necesidad de aprobación. En un acto de desafío silencioso pero rotundo, comenzó a invitar a María Elena a tomar el café con él en la galería, a la vista de cualquier visitante. Luego, le pidió que se sentara a la mesa con él durante las comidas. Para la servidumbre, fue un shock, una ruptura impensable del orden establecido. Para él, era lo más natural del mundo. Ella había sido su compañera en la batalla más oscura de su vida. Merecía un lugar de honor a su lado, no en las sombras de la cocina. María Elena, por su parte, aceptó este nuevo lugar con una dignidad que silenció a muchos. Ya no era la joven asustada y agradecida que había llegado a la hacienda. La terrible experiencia que habían compartido la había hecho madurar, revelando una fortaleza interior que ni ella misma sabía que poseía. No actuaba como la nueva señora de la casa, sino como ella misma, una mujer inteligente, compasiva y con una comprensión del alma humana forjada en el sufrimiento. Se convirtió en la administradora de la casa, no por orden de Miguel Ángel, sino por una evolución natural de su papel, ganándose el respeto de la servidumbre a través de su justicia y su amabilidad, no de su posición. Su relación floreció en la calma que siguió a la tormenta. No fue una pasión arrebatada, sino algo mucho más profundo, construido sobre los cimientos de la confianza mutua, el respeto y una intimidad nacida de haber visto el alma desnuda del otro. Pasaban horas conversando, no sobre el pasado doloroso, sino sobre el futuro, sobre nuevas técnicas para el cultivo del café, sobre la posibilidad de abrir una pequeña escuela para los hijos de los trabajadores, sobre sueños sencillos que ambos creían haber perdido para siempre. Él encontró en ella una inteligencia aguda, y una visión del mundo que lo desafiaba y lo inspiraba. Ella encontró en él a un hombre bueno y honorable, que había emergido de las cenizas de su tragedia más fuerte y más sabio. Un año después de que la verdad saliera a la luz, en una tarde serena mientras observaban el atardecer sobre los cafetales, Miguel Ángel se volvió hacia María Elena. No hubo una propuesta formal ni un anillo. Simplemente, tomó su mano, y le dijo con una sinceridad absoluta: Isabel me salvó la vida para que yo pudiera vivirla, y no concibo vivir lo que me queda de ella sin ti. No para reemplazar a nadie, sino para construir algo nuevo, algo nuestro. No le estaba pidiendo que llenara un vacío, sino que lo acompañara a crear un futuro. Le estaba ofreciendo una vida de igualdad, de compañerismo, de un amor tranquilo y sólido como las montañas que lo rodeaban. La respuesta de María Elena no fue con palabras, sino con una sonrisa que iluminó su rostro, una sonrisa genuina y libre de todas las sombras del pasado. Apoyó la cabeza en su hombro, y juntos, en silencio, vieron cómo el último rayo de sol desaparecía, dando paso a una noche llena de estrellas. La hacienda La Escondida ya no era un lugar de secretos ni de luto. Se había transformado en un hogar, un testimonio de que incluso después de la desolación más profunda, la vida y el amor siempre encuentran una manera de florecer de nuevo. El ciclo de dolor se había cerrado, no con un final feliz de cuento de hadas, sino con algo mucho más real y valioso: la paz. La historia de don Miguel Ángel e Isabel se convirtió en una leyenda en la región, un recordatorio sombrío de la oscuridad que puede anidar en el corazón humano. Pero la historia de Miguel Ángel y María Elena se convirtió en algo más, un símbolo de resiliencia. Demostraron que el amor verdadero no consiste en aferrarse a los fantasmas, sino en tener el coraje de honrar a los muertos viviendo plenamente.
Juntos transformaron una hacienda de luto en un faro de progreso y esperanza, demostrando que la verdadera nobleza no reside en la sangre o la fortuna, sino en la capacidad de encontrar la luz en medio de la más completa oscuridad. Ese día, todos en la comarca aprendieron que la verdad, por más dolorosa que sea, es la única que libera el alma, y que un amor nuevo no borra el pasado, sino que le da la paz necesaria para convertirse en un recuerdo sagrado. La vida, a su manera impredecible y a menudo cruel, había cobrado sus deudas y había recompensado la valentía, dejando una marca imborrable en la memoria de todos los que presenciaron cómo un secreto cosido en un vestido de novia pudo destruir una familia y, al mismo tiempo, dar a luz a una nueva oportunidad para ser feliz. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor comparte este video. No olvides suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados. Gracias por escuchar. La hacienda La Escondida en los años que siguieron no volvió a ser la misma, pero tampoco se convirtió en un lugar que pretendía borrar su pasado. Al contrario, aprendió a vivir con él. El cambio más profundo no se vio en las paredes recién pintadas o en los jardines rebosantes de vida, sino en el aire que se respiraba. El silencio opresivo del luto fue reemplazado por el murmullo de la vida cotidiana. El sonido de los niños de los trabajadores camino a la pequeña escuela que se construyó en los linderos de la propiedad, las conversaciones animadas durante la cosecha, y, en ocasiones, la música de un tiple que se escapaba de la casa principal durante el atardecer. La hacienda ya no era una tumba dorada, sino un organismo vivo, que había aprendido a respirar de nuevo, llevando sus cicatrices con una dignidad silenciosa y una fortaleza renovada que inspiraba respeto. La memoria de Isabel no fue desterrada, fue reubicada. Dejó de ser el fantasma que habitaba en una habitación cerrada, para convertirse en una presencia luminosa que inspiraba el futuro. La escuela, la primera de la región para los hijos de los jornaleros, llevaba su nombre. Cada vez que Miguel Ángel veía a los niños aprender a leer y escribir bajo el techo que él había construido, sentía que estaba honrando a su esposa de una manera mucho más real y poderosa que con 5 años de luto estéril. Estaba convirtiendo su sacrificio en una semilla de esperanza, transformando el veneno que la mató en un antídoto contra la ignorancia. Entendió que el mejor tributo a su valentía no era llorarla, sino continuar la labor de bondad que su familia le había arrebatado, asegurándose de que su espíritu perdurara en las generaciones futuras. El vínculo que unía a Miguel Ángel y María Elena era observado por la comunidad con una mezcla de curiosidad y, con el tiempo, de una profunda admiración. No era la pasión febril de dos amantes jóvenes, sino algo mucho más sólido y sereno. Era un pacto de reconstrucción. Él, que había aprendido el valor de la verdad de la manera más brutal, encontró en ella una honestidad sin fisuras, un refugio seguro para su alma herida. Ella, que nunca había conocido la estabilidad ni el afecto, encontró en él, no a un salvador, sino a un compañero, un hombre que la veía como una igual, y valoraba su juicio y su fortaleza por encima de su origen humilde. Juntos, no intentaron olvidar el pasado, sino que lo usaron como cimiento para construir un futuro basado en la confianza y el respeto mutuo. Su amor se manifestó menos en palabras y más en acciones cotidianas. Se les veía caminar juntos por los cafetales al amanecer, discutiendo no sobre recuerdos dolorosos, sino sobre la próxima cosecha o el bienestar de las familias trabajadoras. Él le enseñó a administrar las finanzas de la hacienda, maravillado por su inteligencia natural y su sentido innato de la justicia. Ella le enseñó a él a volver a encontrar la alegría en las cosas simples. El sabor de una fruta recién cortada, el calor del sol en la piel, la risa de un niño. No eran un hacendado y su esposa, sino dos almas que se habían encontrado en medio de la desolación, y habían decidido conscientemente caminar juntas hacia la luz, sosteniéndose mutuamente en cada paso del camino, sin soltarse jamás. Con el tiempo, la leyenda de La Escondida se transformó. La historia del viudo millonario y el secreto en el vestido de novia se contaba en las noches de tertulia, pero el final ya no era la tragedia de Isabel,
sino el triunfo de la resiliencia. La gente hablaba de cómo la hacienda, bajo la nueva dirección de Miguel Ángel y María Elena, se había convertido en un modelo de progreso. Las condiciones de los trabajadores mejoraron, se implementaron técnicas de cultivo más justas, y la prosperidad de la finca se compartió con la comunidad. Demostraron que la verdadera riqueza no se medía en hectáreas de tierra o en sacos de café, sino en la capacidad de transformar el dolor en compasión y la pérdida en generosidad, dejando un legado que el dinero nunca podría comprar. María Elena nunca intentó ocupar el lugar de Isabel. Comprendió, con una sabiduría que iba más allá de su edad, que ese espacio en el corazón de Miguel Ángel era sagrado e intocable. Ella no llegó para llenar un vacío, sino para ayudarlo a construir una nueva habitación en su alma. Respetaba la memoria de Isabel con una devoción silenciosa, cuidando de sus rosales favoritos como si fueran un tesoro, y hablando de ella con el respeto debido a una heroína. Le enseñó a Miguel Ángel que se puede amar a dos personas de maneras diferentes pero igualmente profundas. A una, con la nostalgia agradecida por lo que fue, y a la otra, con la esperanza vibrante por lo que es y será. Su amor no competía con el pasado, lo abrazaba y lo honraba. En su vejez, Miguel Ángel a menudo se sentaba en la galería con María Elena, observando cómo el sol se ponía detrás de las montañas que habían sido testigos de toda su vida. Ya no había tormento en su mirada, solo una profunda serenidad. A veces, su mano encontraba la de ella y, sin necesidad de palabras, ambos sabían lo que el otro pensaba. Recordaban el camino recorrido, las cenizas de las que habían resurgido, y la vida que habían construido juntos. El amor que compartían era un puerto tranquilo, forjado no en la ausencia de tormentas, sino en la certeza de haber sobrevivido juntos a la peor de todas, emergiendo no ilesos, sino fortalecidos, con un vínculo que ni siquiera la muerte podría ya romper. Una tarde, mientras miraba el único retrato de Isabel que aún colgaba en su despacho, Miguel Ángel sintió una oleada no de tristeza, sino de inmensa gratitud. Le agradeció en silencio por el amor que le había dado y por el sacrificio que le había permitido tener una segunda oportunidad. Luego, su mirada se posó en María Elena, que entraba con una taza de café, su rostro surcado por las arrugas del tiempo, pero sus ojos brillando con la misma compasión de siempre. Y entendió la lección final que la vida le había enseñado, que el corazón humano, a pesar de sus heridas, tiene una capacidad infinita para sanar y para amar de nuevo, siempre y cuando encuentre a otra alma dispuesta a cuidar de sus cicatrices. La historia de la hacienda La Escondida, al final no es solo una historia sobre un secreto mortal o una justicia tardía. Es un relato sobre la naturaleza del verdadero legado. El legado de Isabel no fue la fortuna que protegió, sino la verdad que dejó escrita, una verdad que liberó al hombre que amaba. El legado de Miguel Ángel y María Elena no fue la riqueza que acumularon, sino la comunidad que nutrieron, y la prueba viviente de que el amor, en su forma más pura, no es posesión, sino liberación. Es la fuerza que nos permite honrar a nuestros muertos, no encerrándonos con ellos en la oscuridad, sino llevando su luz hacia el futuro. Así, en las montañas de Antioquia, donde el aroma del café se mezcla con las historias del pasado, se sigue contando cómo un hombre que lo había perdido todo encontró la manera de volver a vivir. No olvidando, sino recordando de la manera correcta. No reemplazando un amor, sino permitiendo que un nuevo amor le diera un nuevo significado a su existencia. Aprendió que la felicidad no es la ausencia de dolor, sino la decisión valiente de seguir adelante a pesar de él, encontrando belleza en la reconstrucción y paz, en la aceptación de que cada vida es un tapiz tejido con hilos tanto de alegría como de pena. La casa principal de La Escondida se mantiene en pie, un monumento silencioso a la resiliencia del espíritu humano. Sus paredes ya no susurran historias de luto, sino que parecen irradiar una calma profunda. Los rosales de Isabel, cuidados ahora por los nietos de los trabajadores, siguen floreciendo cada año. Sus colores vibrantes son un recordatorio de que la vida siempre se abre paso, incluso después del invierno más largo y oscuro. Son un testimonio de que la belleza puede nacer de la tierra más herida, y que el amor, al igual que esas flores, puede volver a brotar con una fuerza inesperada cuando se le da una razón para hacerlo. El verdadero final de esta historia no está en la justicia que se hizo,
ni en la caída de los culpables. Reside en la imagen de dos ancianos, sentados juntos en una galería, compartiendo un silencio cómodo mientras el mundo sigue su curso. Un hombre y una mujer que, contra todo pronóstico, encontraron en las ruinas de una tragedia los cimientos para construir un hogar. Su historia nos recuerda que el amor no es un destino que se encuentra, sino un refugio que se construye, ladrillo a ladrillo, con paciencia, con verdad y con la inquebrantable fe en que siempre, siempre, vale la pena volver a empezar. Y es que, al final del día, el tiempo no borra las heridas, pero sí enseña a vivir con ellas. Enseña que el corazón es un músculo que, aunque se rompa, puede volverse más fuerte en las partes rotas. Miguel Ángel y María Elena no tuvieron una vida libre de recuerdos dolorosos, pero sí tuvieron una vida plena, porque entendieron que el pasado no debe ser una cadena que nos ata, sino un ancla que nos da profundidad, recordándonos siempre de dónde venimos y la fortaleza que necesitamos para navegar hacia el mañana, sin importar cuán incierto sea el horizonte. Ese día, en la hacienda La Escondida, todos aprendieron que la verdad, por más dolorosa que sea, es la única que libera el alma, y que un amor nuevo no borra el pasado, sino que le da la paz necesaria para convertirse en un recuerdo sagrado. Un recuerdo que ya no duele, sino que acompaña, como la luz suave de una estrella lejana que, aunque se haya extinguido hace mucho tiempo, sigue guiando a los viajeros en la oscuridad de la noche, prometiéndoles que, después de la más larga de las travesías, siempre es posible encontrar el camino de regreso a casa.